Ah, ¿quién es? No sé, pero déjame llamar. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos vayan a seguir en esta tarde. Iniciamos hoy en este día de reposo, exponiendo el tema que el Señor nos ha regalado hoy, para la gloria y el nombre del Señor. Vamos a iniciar, ¿verdad? El tema de hoy se llama El reino de los cielos es semejante a una red. Vamos a ver una parábola de Jesús en esta tarde. Vamos a ir refiriéndonos al tema que el Señor Jesús hizo resaltar, pero vamos a estar complementando el tema para que haya una edificación y una transformación. Por medio del Espíritu Santo les pedimos que pongan atención en el tema. La parte bíblica es Mateo capítulo 13, verso 47 y 49. Esta es la cita base del tema. Asimismo, el reino del cielo es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Una vez llena, la saca a la orilla y sentado recoge lo bueno en una cesta y lo malo lo echa fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, es un tema que el Señor expone a manera de una parábola, a semejanza. Amén. Y dice que el reino de los cielos es semejante a una red. El que las personas que viven cerca de un lago o en el mar o en una playa que se dedican a sacar peces van a entender este tema. Y los que no, vamos a explicarles lo que significa una red. Es como una malla que se echa en el mar con anzuelos, con ciertas cosas que la red tiene para que los peces se acumulen en la red, y luego el pescador saca los extrae como una red, como un costal. Vienen todos los peces juntos y los saca y aparta lo que está grande y lo que está chico, y lo que está bueno para comer lo aparta y lo demás lo regresa al mar. Entonces Jesús pone una parábola, o sea, una enseñanza práctica para que nosotros entendamos que así va a ser el día del Señor cuando venga. Todos los que se hayan limpiado y purificado, estos son los justos. Los que hayan creído en Jesucristo, los que se hayan mantenido fieles a Dios, los que hayan seguido con pasión su salvación delante de Dios, y que se cuidaron y se guardaron en el mandamiento, y que fueron fieles en todas las áreas de la vida del llamamiento, estos serán apartados para Dios. Y los demás que no creyeron, dice la Biblia aquí claramente, que será como el pescador, que echando la red al mar, saca la red llena, y dice que lo bueno lo aparta y lo echa a su cesta, o sea, a su depósito, ¿no? Y luego lo que no sirve lo vuelve otra vez al mar o lo tira. Aquí va a ser, dice la escritura por medio de la palabra, dice que así mismo será semejante. La red está tirada sobre el mundo. El mundo es el mar. La gente es el agua. Y sobre toda la gente Jesús echa la red. Está echando la red sobre todo el mundo. La red. Para que todo aquel que quiera o entre a la presencia de Dios, todos estos van a ser abarcados por Dios para apartar lo bueno y lo malo. Dice aquí la palabra. Dice, asimismo el reino del cielo es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces,
y una vez llena la saca a la orilla, y sentándose recoge lo bueno en su cesta, o sea, en una vasija. Luego lo malo lo echará fuera. Dice que lo echará fuera. El pez que no sirve, que todavía no tiene la dimensión de que el pescador no le sirve, lo regresa al mar. Aquí lo regresa al mar, pero aquí la Biblia dice que va a ser diferente. Dice que así será en el fin del siglo, que saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. ¿Cuáles son los justos? Los que creyeron en Jesucristo y se limpiaron de todo pecado y de toda inmundicia. Estos son los justos, porque creyeron al justo, que es Jesús. Porque el justo es Jesús. Y dice que si estamos en el justo, nos constituimos justos como Él. Entonces, dice que apartarán los justos de entre los malos y los echará fuera. Así será, dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Antes, o sea, en la explicación que Jesús da, está diciendo que semejante a un pescador que avienta su red, Dios echó la red del evangelio sobre todo el mundo, y está sobre todo el mundo la red de Dios, para que entre toda clase, ¿sí? Todas las clases sociales, sin excepción de nadie. Eso es lo que dice en el 47. Asimismo el reino del cielo es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, de toda clase, sin excepción de persona, nacionalidad ni lengua. O sea que Dios está abarcando por medio del evangelio. Esta es la red de Dios sobre las aguas, que es la gente, para que todo aquel que venga al camino sea partícipe de ir a vivir con Él. Cuando dice que los apartará y los echará en su cesta. Su cesta es una vasija, un depósito. ¿Amén? Un depósito donde va a poner todos los peces que sirven. Y dice que los que no sirven los apartarán los ángeles y los echarán al fuego para ser quemados. Dios, o sea, Jesús estaba simplificando el acto final de cómo Dios va a hacer la elección. Este sí me sirve, aquel no me sirve, este sí me sirve, aquel no me sirve. Y todo aquel que no me sirve, pues dice ahí que los ángeles lo echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, no es semejante al pez que lo toma el pescador y lo vuelve al mar, otra vez vuelve a vivir. Aquí dice que será echado en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es importante que entendamos ahora que el reino de los cielos es semejante a una red. Dice en Mateo capítulo 13, hermanas, para ustedes que llegaron ahorita, 13, 47, 48, 49 y 50, estamos viendo ahí. Amén. Dice que el reino de los cielos es semejante a una red. Ya explicamos que el reino de Dios es el mundo, es todo el universo. Pero la red es el evangelio que está puesto sobre todo el mundo, sobre todas las aguas. El mar significa, el mar es la gente, según la característica que explica la Biblia, que las muchedumbres, las muchas aguas son las muchedumbres y gentes y naciones. O sea que está la red de Dios extendida sobre toda la gente, para que todo aquel entendido se aparta del pecado, le crea a Jesucristo, echa mano de la salvación y llega a ser justo. ¿Por qué? Porque atiende el llamado del justo, que es Jesús. Entonces ahí empieza a limpiarse y a purificarse con la palabra. De siendo malo, se hace bueno. Se quita toda la contaminación, ¿verdad? Porque el Señor dice en Ezequiel capítulo 36, 25 al 27, que todos los que vengan, dice que en ese tiempo, dice el profeta, hablando en la profecía, que el Señor esparciaría sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Este es
el proyecto de Dios. Echa la red sobre las aguas para pescar todos los peces que sean buenos y los que sean malos. Dice que sobre toda clase, ¿sí? Sobre toda clase. Ahí está hablando de toda clase social, de todos los seres humanos. Pero Él echa la red, es el Evangelio. El que cree viene a las plantas de Dios y el Señor hace lo que tiene que hacer. Dice en el profeta Ezequiel en el verso capítulo 36, 25. Esparciaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto es lo que hace el Evangelio. Cuando llega el Evangelio empieza a quitar toda la contaminación del hombre y lo empieza a purificar para llevarlo a la justicia. Y cuando entra a la justicia viene a ser un justo más. ¿Amén? Como Jesús. Pero el Señor lo limpia. Dice que esparce agua sobre limpia, agua limpia, que es Jesucristo. El agua limpia es Jesucristo, es el Espíritu Santo. El agua limpia es Jesucristo y es el Espíritu Santo. Empieza a limpiar y empieza a purificar el ser humano para llevarlo a la pureza y a la limpieza. Amén. Por eso el profeta Ezequiel dice, esparciaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, de todas las inmundicias, de toda vuestra idolatría, los limpiaré. Amén. Ahí dice el profeta eso. Amén. ¿Cuáles son los contaminantes que el Evangelio quita a los seres humanos? Cuando ya el Señor los abarca y los empieza a purificar y a limpiar. Quiero que vaya a Mateo capítulo 5. Mateo 15, 18 al 20. ¿Qué dice Jesús? Esos son los contaminantes que el Evangelio al llegar, al caer la red y que el ser humano atiende esta palabra, empieza Dios a purificar con el agua, limpia, a lavarlo, a limpiarlo, a purificarlo. Pero, ¿qué inmundicias quita el agua? ¿O qué inmundicias quita Jesucristo, que es el agua y el Espíritu Santo? Lo que Jesús dice aquí en Mateo 15, 18 al 20. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra a la boca, bueno, vamos a leer del 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las abominaciones. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Amén. Esto es lo que contamina al hombre. Y todo esto, el poder de Dios y el Evangelio de Jesucristo, como es la red para atrapar, para justicia, empieza a limpiar y a purificar Dios por medio del lavamiento de todas estas cosas. El Señor empieza a hacer pureza de labios, pureza de pensamiento, empieza a purificar el corazón, empieza a limpiar la mente y empieza a hacer una transformación del hombre a tal grado de que ya el hombre no concibe el adulterio, ya no concibe el homicidio, ya no concibe la fornicación, ya no concibe el falso testimonio, porque ya está limpiado y purificado con la sangre de Jesucristo, limpiado y purificado. ¿Cómo? ¿Por qué digo yo que limpiado y purificado? Por el medio del poder de Jesucristo, porque Jesucristo es el agua viva, es el agua que purifica. Quiero que vaya a Malaquías capítulo, para que me entienda más, Malaquías capítulo 3, 2. Dice el poder de purificación que trajo Jesús. Malaquías capítulo 3. Santo eres, Señor, digno eres de gloria. Amén. ¿Qué dice Malaquías? Capítulo 3, 2 dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie con él? Se manifestase, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadoras. Él es el que purifica. Con el poder es como jabón de lavadores, dice el profeta. Él es el que purifica, él es el que limpia, el que transforma, el que hace a la gente diferente.
y viene a quemar toda esta contaminación que Mateo 15:18 dice, que del corazón sale la contaminación y del corazón mana. El hombre mismo produce, el mismo hombre produce en su corazón los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación y todos los hurtos y los falsos testimonios. Todo esto el ser humano lo produce por naturaleza, pero vino aquel que es lavador y purificador, aquel que puede hacerlo limpio y purificarlo el corazón. Viene y hace una nueva criatura. Amén. Lo lava y lo purifica con agua limpia, dice el profeta. Los esparceré agua, los lavaré, los purificaré. Con agua, dice, esparceré sobre vosotros agua limpia. Hay cuenta que está sucio el ser humano y lo empieza a limpiar con el agua viva, que es el Espíritu Santo, con el poder de Jesucristo. Amén. Y lo empieza a lavar, lo empieza a purificar y pasa de ser un corazón contaminado que genera, que produce todos estos males. Dice que los homicidios, los adulterios, cuando el cristiano se convierte y nace Jesucristo en su corazón, ese manantial de vida que es Dios mismo, empieza a producir pensamientos nuevos. El corazón ya no maquila cosas malas, ya no tiene malos pensamientos, ya no tiene codicia, ya no tiene malicia, ya no tiene perversidad, ya no tiene mentira, ya no tiene todas esas cosas que el hombre por naturaleza produce. Empieza a tomar del agua viva, empieza a tomar de esa agua limpia y purificada, empieza a tomar de la justicia, empieza a tomar del amor, empieza a tomar de la equidad, de la justicia, de la rectitud, de la fidelidad a Dios, del temor a Dios. Empieza a producir esa criatura, ese corazón nuevo, empieza a producir agua limpia, purificada, acciones nuevas, un corazón nuevo, una mente nueva. Por eso Jesús, cuando se para en San Juan capítulo 7, 37, 38, fíjese lo que dice. Lo que dice San Juan capítulo 7, 37. Y en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo es el agua viva, el agua purificadora, el agua que transforma, el agua que ya no da sed, el agua que quita toda la impureza del alma. Amén. Él es el que dice de su interior. Cuando habla de su interior, está hablando de su corazón. De su interior que nace del corazón, dice que del corazón mana la vida, según Proverbios. ¿Sí? Que del corazón mana la vida. Amén. Y entonces el corazón es el que Dios cambia. Cambia el interior. Porque dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De allá empieza el Señor a transformar, a limpiar y a purificar con la purificación que el profeta dice en Ezequiel capítulo 36, 25, 27. Esparciaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades, de toda inmundicia, de toda su idolatría. Quita la idolatría. El que está en Cristo ya no cree en imágenes, ya no cree en cosas de esas, de tradiciones. Tiene una mente nueva, un corazón nuevo, tiene un espíritu nuevo. Amén. Y es completamente justo, porque ya no hay injusticia, ya no juzga, ya no desvalora, ya no hace juicios malos, ya no produce pleito, ya no produce contienda, ya no producen todas esas cosas que el mundo produce, porque fue lavado y limpiado y purificado con el poder purificador de aquel que vino, como dijo Malaquías capítulo 3:2, dice que trae un purificador de fuego, que es el Espíritu Santo, que quema la impureza, que cambia y transforma al ser humano. Dice que como jabón de lavadores, un purificador con fuego de poder de Dios, pero también con agua limpia, que es el Espíritu de Dios, con agua limpia, purificado y transformado hacia la plenitud de la grandeza divina, para ser justo delante de Dios. Por eso dice en San Juan, en Mateo capítulo 13, dice que el reino de los cielos es semejante a una red
a una red que abarca a todo el mundo. Y el que venga al Señor como dice, venid, los que tengan sed, vengan y beban. Todos aquellos que desean justicia, vienen a Dios. Todos aquellos que claman por justicia, vienen a Dios por medio del Evangelio. El Evangelio es una red que está abarcando a toda clase de peces, dice aquí. A toda clase de peces. Cuando dice a toda clase, está refiriéndose a toda clase social, nacionalidad y lengua. Amén. Abarca todos los géneros, sin excepción de nadie. Seres humanos. Amén. Dice que ya llena la red cuando el Evangelio llegue a su plenitud. Cuando ya la red esté llena, es cuando se acaba el Evangelio y el Señor empieza a apartar lo que es bueno y lo que es malo. Ahí dice que cuando ya está llena la saca a la orilla y ya se llegó el fin. Por eso más adelante dice, así será el fin del siglo. Esto va a ser al final del tiempo, al final del término de Dios, ya que la red, el Evangelio haya llegado a todo el mundo, como dice Mateo 24. Cuando este Evangelio haya llegado a todo el mundo, entonces será el fin. La Escritura aquí dice, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Ya dijimos que los justos son los que están en Cristo, los que han sido lavados y purificados con agua limpia, que es Jesucristo, que es el don de Dios. Amén. Que han sido agraciados con la gracia de Dios y que han aceptado la salvación en Jesucristo. Estos serán salvos. Estos serán apartados para el lagar de Dios. Aquí no es una vasija, es para llevarlos allá con Dios. Dice que los que sirven se los va a apartar en su cesta y a los malos los echará fuera. Todo aquel que no haya creído, todo aquel que haya menospreciado este mensaje, el que haya menospreciado el Evangelio, el que haya menospreciado todas las cosas que Dios está poniendo como salida, entonces dice que los ángeles vendrán en el día del fin y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es el premio que se les va a dar. Lo que no sirve, se quema. Lo que no sirve, se tira. Por eso la semejanza dice que es como una red que se tira al mar, que se recoge toda clase de peces. Una vez llena, la saca a la orilla y sentado recoge lo bueno en su cesta y lo malo lo echa fuera. Amén. Amén. Y luego Jesús añade en el verso 51, dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Amén. Si usted entendió este mensaje, dele solamente la gloria y la honra a Dios. Amén. Mi deseo es que el Señor le bendiga y le guarde. Amén.